Vamos. Assalamu Empezamos. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sí, seguimos. Ok, me escuchan bien, ¿no? Sí, hermano. Ok, ¿Me sí, escuchas? sí. Alhamdulillah, terminamos esa parte de los dos testimonios de la fe. Esa unidad habla de la fe islámica o la creencia islámica. Y la creencia islámica son seis pilares. Son seis pilares, están mencionados en el Corán, en la Sunna. El Profeta sallam en unos hadiths dice quien cree en tal y tal y tal y tal, que es creyente. Entonces, los seis pilares de la fe. Primero, creer en Allah subhanahu wa ta'ala, adorar únicamente a Él. Segundo, creer en los mensajeros, en los ángeles de Allah. Tres, creer en los mensajeros de Allah, todos los profetas y mensajeros de Allah, desde el primer profeta hasta el último profeta. Cuatro, creer en las revelaciones o en los libros sagrados, las escrituras sagradas que Allah subhanahu wa ta'ala ha revelado para la humanidad en cada tiempo. El quinto es creer en el día del juicio final, que habrá vida después de la muerte, habrá un día de juicio donde cada persona va a rendir cuentas por todo lo que hizo en la vida, con todo lo que tiene ese día de los libros de la vida, de el momento de morir, el ángel de la muerte, de tomar el alma, el paraíso, el infierno, la balanza, todo lo que tiene en ese día es bajo de qué, de creer en el día del juicio final o en la vida después de la muerte. El último es la predestinación divina o el destino divino. Entonces, inshallah, hoy solo quedamos con el primer pilar de los pilares de la fe, es creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Significa creer en su existencia primero, porque los ateos o los agnósticos o ya, eh, unos no creen que Dios existe, unos tienen dudas, unos están buscando todavía. Entonces, primero, de creer en Allah, creer que Él existe, que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Ok. Segundo, creer que Él es el Rab. ¿Qué es el Rab? Que creer en sus atributos, como Él es el dueño de todo el universo. Él es el creador de todo cuanto existe. Él es el sustentador de todas sus creaciones. Todo eso son atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, pero está relacionada con Allah subhanahu wa ta'ala como Rabb, como Señor, que Él es el Señor, que Él es el dueño, que Él es el creador de todo, que Él es quien controla todo. Tercero, creer que Allah subhanahu wa ta'ala es Ilah. Ilah significa el Dios. ¿Por qué esos son diferentes? ¿Por qué? Vamos a ver ahora por qué son diferentes esos temas. Como una persona cree que Dios, que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, pero no cree que Él es Ilah. Como una persona cree que Allah es Rabb, pero no es Allah, no es Ilah. ¿Cuál es la diferencia? Que esa persona toma a Allah subhanahu wa ta'ala como creador, sustentador, sí. Pero como merece ser adorado, como debemos adorarlo, no. Mucha gente, por ejemplo, hasta hay unas religiones así, dicen que Dios existe, sí. Que Dios es el creador de todo cuanto existe, sí. Él nuestro creador, sí. Él quien nos alimenta, sí. Pero él merece adoración, no, no. Él no necesita eso, él no mandó profetas, él no. Entonces, esos son diferentes temas de qué, de creer en Allah. Ok, hermana Cielo, ¿puedes seguir, por favor? Sí, hermano. Perdón. El significado de la Perdón, permítame tantito, es que es la letra muy pequeña. Listo. El significado de la creencia en Alá, exaltado sea. Ok, voy a hacerlo más grande. Muy amable. Ok, ya, ok. Ok. Ahora sí, el significado de la creencia en Alá, exaltado sea, es el reconocimiento total de la existencia de Alá, su señorío, su derecho absoluto a ser adorado, sus nombres y sus atributos. Hablaremos de estos cuatro temas detalladamente. Uno, la creencia en la existencia de Alá. La fitra, que procede de Alá. Afirmar la existencia de Alá, el Altísimo, es algo que está en la naturaleza humana, Ok, sin que sea necesario. la fitra es Ajá. la naturaleza humana, la forma en que Allah SWT nos ha creado. Como los niños, aunque no tienen conocimiento todavía, pero muestran tantos actos que muestran que Allah SWT existe. Hasta que todas las creaciones en su está, están creados con esa creencia.
buscar, y vamos a explicar ahora como tanta gente buscan a Dios y quieren a alguien para adorar. Eso en la innata, en la naturaleza humana, que el ser humano está buscando a Dios. Quiere, ya. Eso significa que quien nos ha creado ha puesto en nosotros mismos la necesidad para encontrar a Dios. Aunque mucha gente encuentran o buscan dioses falsos, pero eso significa que hay necesidad, hay algo en la naturaleza humana que anima a la persona, que incita a la persona a buscar a Dios. Ok, sigue. Ujú. Afirmar la existencia de Alá, el Altísimo, es algo que está en la naturaleza humana, sin que sea necesario hacer ningún esfuerzo para fundamentarlo. Por eso la mayoría de la gente reconoce la existencia de Alá a pesar de las diferentes religiones e ideologías. Nosotros sentimos desde el fondo de nuestros corazones que Alá existe y a Él invocamos cuando tenemos dificultades y desgracias. Esto es a causa de nuestra innata naturaleza creyente y es la semilla de la religiosidad que Alá ha puesto en el alma de cada persona, a pesar de que algunas personas no le dan importancia o lo olvidan. Ok. ¿Sabes, Así, sabes cómo que, hermana? Como por ejemplo, antes de inventar el teléfono, había la palabra teléfono, o antes de inventar o aparecer la computadora. ¿Usábamos esa palabra o no? no, No, no había. No había algo que se llama computadora. No había, ¿por qué? Todavía, es que las palabras vienen cuando existe algo. Cuando existe algo va a referir a esa cosa con un nombre. Va a inventar un nombre para tal cosa. Entonces, que existe la palabra Dios, la palabra creador, esas palabras existen y se usan, eso significa que hay. ¿Me entendieron? Como sí. si no existe, entonces no habrá nombres de eso. Y también la naturaleza como humana refiere a eso. Ok, sigue. Así muchas veces escuchamos o somos testigos de que hay súplicas que han sido respondidas y necesitados que han sido auxiliados, o que se ha respondido a necesidades urgentes. Todo esto nos indica la veracidad de la existencia de Alá. Subhanallah es algo muy raro que en unos videos anuncia que unos ateos, por ejemplo, el avión empezó a caerse y toda la gente está esperando la muerte, hasta que los ateos, un ateo, está, está gritando, Dios, Dios, sálvanos. Dios es como en los momentos como de la verdad, de la realidad, hasta que hay dicho, se dice en los túneles, algo así de la guerra, no hay ateos, algo así, como digamos, no recuerdo bien cómo se dice el dicho, pero como en los túneles, en las guerras, eso no hay ateos, todos saben a Dios, todos llaman ¿qué? A Dios y piden de qué, de Dios. Ok, el ser humano, El ser humano es la mayor evidencia de la existencia de Alá. Para quien medita, piensa y observa las gracias que Alá ha dado, como la razón y los sentidos, y por eso Alá dijo en el Corán: por cierto que en la tierra hay signos de la grandiosidad divina para quienes creen con certeza y también en ustedes mismos. ¿Acaso no reflexionan? Corán 51, 20 al 21. wallahi hermanos, hace una hora o 2 horas, yo estaba en el jardín aquí y encontré un chico, se llama Karim y su novia. Empecé a hablar con ellos sobre el Islam, sobre Jesús, ya. Después, 10 minutos, me dijeron, no creemos en Jesús, nada, somos ateos. Pero, ¿sabes? Ellos son 16 años los dos, pero el ateísmo en la forma que es muda ahora en Europa, que soy ateo como una forma de excavar de las órdenes, excavar de las reglas de la religión o de tantos, no, que quiero vivir así tranquilo, libre y no voy a... Le dije, hermano, como... Tú piensas, le digo unos ejemplos, si tú piensas que esa cosa, por ejemplo, creó a sí mismo, no, ¿cómo piensas que esas plantas, esa comida, esa tal cosa, esa hormiga, tantas cosas en el jardín allá, cómo no crees que una hojita, o una ropa o eso no tiene fabricante y dice que es ilógico de ser que esas cosas ya? Y crees que tú mismo viniste sin nada, como cuando ve tu ADN, cómo la forma de tu cuerpo, cómo Mm. funciona tu cuerpo, cómo la Tierra, esa Tierra es una de miles de millones de planetas.
en una galaxia de miles de millones de galaxias. ¿Acaso eso es posible? ¿Casualidad? No. No, subhanallah, la persona, la verdad, no necesita tanto para regresar a la verdad. Es que hay dos personas. Una persona que niega la existencia de Dios. ¿Por qué? Por una muda, sí. No quiero, si me muestras mil evidencias, no voy a creer. No quiero eh, que existe Dios. No quiero que habrá un día de juicio. Esa persona no va a llegar con él eh, en la conversación, no quiere hasta que se muestra él las evidencias. Pero otra persona es agnóstico, una persona está buscando, no sé que Dios existe o no, estoy perdido, estoy buscando. Entonces esta persona, wallahi, él dijo así, después explica él. Me dijo, todas las cosas en la tierra son evidencias que Dios existe. Subhanallah, como a veces la persona está buscando una evidencia, después él descubre que todas las cosas son evidencias. Tú mismo es una evidencia. Ah, Ese ok. árbol es como la persona busca una evidencia. Cada átomo en el universo es una evidencia que Dios existe. Entonces, eso, el tema de la existencia de Dios. ¿Sigue, hermana? Las evidencias de la existencia de Alá son demasiadas para enumerarlas, pero entre ellas tenemos: las personas comprenden que todo ser creado tiene necesariamente que tener un creador. Todas las cosas creadas que vemos deben tener un creador que las hizo. Ese creador es Alá, exaltado sea, porque es imposible que algo creado no tenga un creador, como también es imposible que se haya creado solo, porque las cosas no se crean a sí mismas, tal como dijo Alá en su libro. ¿Acaso surgieron de la nada, sin creador, o son ellos sus propios creadores? Corán 52:35. El significado del versículo es: ya que no han sido creados sin un creador, ni se han creado a sí mismos, la conclusión necesaria es que su creador es Alá, alabado y enaltecido sea. Entonces, en ese verso, Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto dos o tres posibilidades. Que el ser humano en esa vida puede que él fabricó a sí mismo, él creó a sí mismo. Ah, no es lógico. Nadie de No. nosotros puede crear a sí mismo sin existir. Ok. La otra posibilidad es que yo vine sin nada. Pum, vine a la vida. Ok, busca en la vida qué de las cosas que usamos vino sin nadie. Tampoco es lógico. Entonces, la tercera posibilidad y la única es que hay un poder. Si lo llamas un poder, si le llama la naturaleza, se llama alguien atrás de eso, porque hay gente, no sé, pero sí, yo creo que hay alguien, hay un poder, eso es Allah. Pero si lo llamas un poder, se llama. Ok, sigue, hermana. Todo el orden de este universo, los cielos, la tierra, sus estrellas, los árboles, todo indica la presencia innegable de que este universo tiene un creador. Él es Alá, glorificado sea. Esto es obra de Alá, quien ha hecho todo a la perfección. Corán 27:88. Los planetas y las constelaciones, por ejemplo, siguen un orden establecido, sin romperlo. Cada astro sigue su órbita. Dijo Alá: no le es posible al Sol alterar su curso, apareciendo de noche, y si alcanzara la luna, ni la noche puede adelantarse al día. Todos los astros circulan por sus órbitas. Corán Subhanallah. 3:40. Esta es una otra evidencia, como la evidencia de la creación, que no hay una cosa fabricada o creada excepto tiene un creador. Es otra cosa, es la orden que está en el universo. Es como si uno de nosotros entra a su cuarto y era muy desordenada y después encuentra que todo está en orden. Él no va a decir que por casualidad vino eso, no. Él sabe que hay alguien, mi mamá o alguien entró y arregló el cuarto. Eso en un cuarto. Imagina el universo, miles de millones de creaciones, miles de millones de planetas, Subhanallah, la verdad, poco de la ciencia quizás hace a la persona ateo, pero mucho del conocimiento de la ciencia va a hacerte muy creyente. Como hay, como subhanallah, quienes estudian cualquier tema, la medicina o cosmo, subhanallah, dicen, por ejemplo, en la distancia entre el Sol y la Luna, entre el Sol y la Tierra, entre ya, tan, tan, ¿cómo se llama? Eh, ¿Exacta? exacta y específica.
si disminuye un poco la distancia entre el Sol y la Tierra, vamos a morir de fuego, ¿ya? Si se aleja un poco, vamos a morir de frío. Si todas las cosas, cada algo en su órbita, subhanallah, ¿saben cuándo van a leer un capítulo en el Corán? Ese capítulo habla de las señales del día del juicio. Allah dijo que esas cosas, esa orden se pierda. Allah subhanahu wa ta'ala va a hacer que esa orden se pierda. Las estrellas van a caer, no van a quedar en sus órbitas. El mar se cambia, los volcanes van a salir de los océanos, fuego. El agua de los océanos se convierte en fuego. El sol y la luna se pierdan y se va su luz. Subhanallah, hasta aquí en unos estudios científicos hablan de que de eso está pasando ahora. Es como no va a pasar en un día nomás, sino que la distancia está disminuyendo, disminuyendo entre, por ejemplo, la Tierra y el Sol, entre ya. Entonces, ese equilibrio se está perdiendo con el tiempo, poco a poco, con los siglos. Ok, entonces, subhanallah, esa otra evidencia, que esa orden, a ver si hay creador, pero ¿quién mantiene esa orden así? Eh, los animales, su comida, su ya. ¿Quién mantiene esa orden? Entonces, eso primero, hay miles y miles de evidencias por la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la verdad, subhanallah, como es algo, la fe es muy, no tiene nada con el conocimiento. Va a haber una persona, por ejemplo, tiene tanto conocimiento, o lo que sea. Un médico, por ejemplo, tiene doctorados, tiene tesis, tiene ya, es ateo. ¿Cómo? Lo que ves en tu cuerpo, lo que ves en tu ADN, lo que ves en tan complejo tu creación, las Mm. células del cerebro, las cosas. ¿Cómo estudia todo eso y dice por casualidad? Cuando dieron a Ujú. un mono una, una hoja así con ¿cómo se llama? Escrito de música, algo así, para hacerlo. Él empezó a hacer nada. Dijeron, se queda millones de años, no puede hacerlo, no puede, ¿a qué? Hacerlo por casualidad así. Entonces no hay una forma de decir, por casualidad ese mundo vino así a la existencia. Si intentan Ujú. millones y millones de intentos, no llega. ¿Ves? Entonces eso sobre la existencia de Allah subhanahu wa ta'ala, pero la verdad como necesita primero la humildad en la búsqueda. Me deja a ese chico, mire, si estás buscando, si Dios sabe en tu corazón que estás buscando, va a guiarte. Si no, eres arrogante y no quiere, tú no quieres saber, ¿sabes? Tú tienes en tu corazón un deseo que quiero que Dios no existe. ¿Para qué? Para disfrutar la vida aquí y muero y no quiero No te ser, dar ser consecuencias. ser juzgado. Hay un video, los mando en el grupo, inshallah, un ateo, subhanallah muy famoso, ese ateo dijo, he leído bastante de las religiones hasta que un día quedé así cerca de la ventana y abrí la ventana y dije, no he visto al cielo, hacia el cielo y dije, no sé que tú existes o no, pero si tú existes, por favor, mándame una señal sobre tu existencia, como quiero creer en ti, pero mándame algo, mándame un trueno ahora. Dijo, quedé, no pasó nada. Traje una vela y la encendí y quedé y dije, mire, algo más fácil, manda solo algo de viento así para apagarla. Eh, y no pasó nada. Dijo, me desesperé, perdí la esperanza así en que va a pasar algo, aunque yo quiero creer, pero quiero que me manda una señal. Dijo, en ese tiempo yo estaba con el Corán, con la Biblia, con los libros sagrados, estaba leyendo en eso para... Dijo, por casualidad, abrí el Corán y me sorprendí que el primer verso que he visto que en mis ojos, aunque no quise abrir el Corán, pero solo por casualidad así, encontré un verso en Surat al-Baqarah, en el capítulo 2 dice, ciertamente en la creación del cielo y de la tierra, en el cambio Mm. exacto cada día del día y la noche, en los barcos que caminan sobre la fase del mar, del agua, sin ahogarse en tal, menciona, todo eso son señales para quienes buscan a Dios.
quienes están buscando la existencia de Dios, todos, él dijo como ese verso como me golpeó fuerte, así como yo quiero una señal, una evidencia especial para mí, pero Dios ha puesto en el universo Ujú. millones de señales para todos, para quien busca. Allah dijo, hasta aquí en el final Allah dijo, لآيات لأولي الألباب. Todo eso son señales sobre la existencia de Dios, eso para quienes razonan, para quienes usan su conciencia, usan su mente. Ok, el segundo es la creencia en el señorío de Allah. Ok, ¿otra hermana puede participar? Hermana Karima, ¿quieres Sí, participar? Sheikh, con mucho Ok, gusto. pero Salam rápido, alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. pero rápido, por favor. Ok, La creencia en la sabiduría de Allah en el significa señorío. la creencia en el señorío de Allah. Ok, Significado de la creencia en el señorío de Allah es reconocer y afirmar que Allah es el soberano de todo, de todo, creador, sustentador, quien da la vida y quien la quita, quien beneficia y quien causa perjuicio aparente. Todo esto bajo su control. En sus manos está la bondad y Él es todopoderoso, no tiene socio en sus funciones. Alá es el único en sus actos, por esta razón debemos creer que Alá es el creador único de todo este universo. No hay otro creador, tal como dijo en el versículo. Alá es el creador de todas las cosas, Él es su amparador. Corán 39:62. En cambio, cuando el ser humano crea algo, en realidad lo está transformando, ya sea haciéndolo pasar de un estado a otro o reuniendo y ensamblando sus elementos. Pero todo eso no es una creación real, ya que no implica hacer existir algo que no exista ni dar vida a lo que estaba muerto. perfecto. Entonces, el señorío de Allah es otra parte de la creencia en Allah. Entonces, primero, la existencia de Allah. Yo creo que Dios existe. Perfecto. Después, el señorío de Allah. ¿Qué significa? Que Dios es el creador de todo cuanto existe. Pero somos creadores, ¿no? ¿Tú puedes crear algo sin la primera materia? No. Todo eso transformamos las cosas. Hicimos aviones, tal cosas, eso. Pero Allah dijo en el Corán, إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. Allah dijo, los falsos dioses que adoran aparte del Creador no pueden crear una mosca. Y se vieron juntos para hacerlo. Crear algo de nada, dar la vida, dar la muerte. Todo eso, unos atributos del señorío de Allah. Que Allah es el creador de todo cuanto existe. Allah quien da la vida y quita la vida. Nadie en el mundo, nadie de sus creaciones tiene eso. Ok. Segundo, Allah es el que. Alá es el sustentador de todas las criaturas, y no hay otro igual, dijo Alá. No existe criatura en la tierra sin que sea Alá quien la sustente. Corán 11:6. Ok. Entonces, Allah nos ha creado. ¿Nos dejó solo o no? Allah nos alimenta. Entonces, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado en la tierra de alimentos es para los seres vivos. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. No hay ninguna criatura que está en la tierra excepto su sustento viene a ella cada día. El significado del verso. Como imagina miles de millones de peces, de cosas muy pequeñas, subhanallah, encontraron unas cosas en el mar que no tienen ojos, unas cosas que, subhanallah, que su comida llega a ellas. Encuentra una hormiguita. Subhanallah, cuando la persona reflexiona sobre esas cosas, va a tener más fe. Pero subhanallah, especialmente escuchar tanto de cómo las criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, los peces, las cosas, y cómo llega sus sustentos, cómo Allah subhanahu wa ta'ala enseñó a ellos comer o buscar la comida o tal cosa. Buenas formas, subhanallah, que ¿quién atrás de eso? ¿Quién los enseñó? ¿Quién? El bebé cuando viene abre su boca para la leche de su mamá. Tal gusanos eh, o tal pajaritos o tal hormigas o Allah subhanahu wa ta'ala enseñó a ellos tal y tal y tal para buscar su sustento. Entonces eso otro que otro atributo del señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, tres. Alá es el soberano de todo.
No hay soberano verdadero excepto Él, dijo el Altísimo. A Alá pertenece el reino de los cielos y la tierra, y todo lo que existe entre ellos, y Él tiene poder sobre todas las cosas. Corán 3:120. Él Ok. tiene el control de todo. No hay nadie que tenga el control absoluto y completo excepto Alá, dijo Alá. Él es Él es el quien decreta todos los asuntos de los cielos y la tierra. Corán 32:5. En cambio, el control que tiene el ser humano sobre sus asuntos, su vida y su forma de organizarla, está limitado a lo que él posee y puede realizar. Y este control puede tener buenos resultados o puede fracasar. Pero el control del Creador, alabado sea, es completo. Nada queda fuera de lo que Él ordena y nada ni nadie lo puede impedir. Tal como dijo el Altísimo, ¿acaso no le pertenece la creación a Él y es quien dictamina las órdenes según quiere? ¿Saben, Corán subhanallah? Mm. 7:54. A veces no existe criatura en la tierra sin que sea Allah subhanahu wa ta'ala quien la sustente. Cuando la persona, subhanallah, a veces en los momentos difíciles, en la injusticia en el mundo, lo que pasa, eso, subhanallah, la persona pierda como, ellos, el sionismo, por ejemplo, está controlando el mundo, está tal cosa, eso. Imagina el faraón y qué hizo con su pueblo y mató 70.000 niños para que no llevan el reino de él, hizo tal y tal. En un día, una hora él, esos soldados, esos ministros, esos ejército, todo en el mar. Ya Allah dijo en el Corán, وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض. Allah dijo, y los oprimidos de los hijos de Israel que fueron oprimidos por el faraón y por su pueblo, Allah dijo, ellos fueron los herederos en el mismo día. Allah Ta'ala cuando dice en el Corán, no pienses que Allah subhanahu wa ta'ala no está informado por lo que hacen los injustos. Entonces, todo eso, unas cosas de qué? El señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué es el señorío? ¿Tú crees ahora que Dios existe? Sí. Ok, muy bien. ¿Tú crees que Él te ha creado, te alimenta, te controla todo el mundo o hay alguien con Él? No, yo creo en eso. Muy bien. Entonces, otro tipo de qué? De creer en Allah. Otra parte, pero no son los cuatro, son los completos, ¿ya? Entonces, aquí muy importante, dice los árabes politeístas de la época del mensajero creían en Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala era el Señor de absoluto. Los incrédulos de la época del mensajero de Allah SWT reconocían de Allah que Allah era el creador, el soberano, quien posee el control, pero esa creencia no los hacía musulmanes. Dijo Allah SWT en el Corán, si les preguntas a los idólatras quién creó los cielos y la tierra, responderán Dios. La conclusión es que si la persona reconoce que Allah SWT es el Señor del universo, o sea que es su creador, su soberano, el quien lo sustenta, lo debe adorar solo a él sin ningún copartícipe. Ese número tres. Una persona cree en eso, pero dice, Allah nos ha creado y nos dejó. Como había una religión, se llama los Brahmas, eso, ellos dicen, sí, creemos que Dios existe y creemos que Dios nos ha creado en ese mundo, ¿ok? ¿Para qué? Para nada, no. No mandó profetas, no creemos en profetas, ni mensajeros, ni en religiones. Hay tanta gente ahora, por odiar el catolicismo o por ver la corrupción en su religión, ellos dejaron todas las religiones. Dicen sí, suficiente creer solo que Dios existe. Eso es. ¿Ok? Entonces, eso, los incrédulos en el tiempo del profeta sallam, aunque creyeron que Dios existe y creyeron que Dios es el creador, el sustentador, no eran musulmanes. ¿Por qué? No aceptaron adorarlo o adoraron otros con él. ¿Ok? Sigue, hermana. Y Sheikh, La conclusión de que sí, de, la conclusión es que si la persona reconoce que Alá es el Señor del universo, o sea, que es su creador, su soberano y quien lo sustenta, lo debe de adorar solo a Él, sin ningún copartícipe. ¿Cómo es posible que el ser humano reconozca que Alá es el creador de todo y que posee el control del universo, quien da la vida y la muerte, y después entrega su adoración a otro? Ese es el peor tipo de transgresión y el mayor de los pecados. Por eso le dijo Luqman a su hijo, aconsejándolo, oh hijito, no le atribuyas copartícipes en la adoración a Allah, pues la idolatría es una enorme injusticia. Corán 31:13.
Cuando fue consultado el mensajero de Alá, sallallahu alaihi wasallam, sobre cuál era el peor pecado, dijo, que asocies a Alá siendo que Él te ha creado. Al-Bukhari 4207, Muslim 86. La creencia en el señorío de Alá trae paz al corazón. Si el siervo cree con toda certeza que ninguna criatura puede escapar a lo que Alá ha decretado, porque Alá es su soberano y hace con ellos lo que desea, siguiendo su disposición y sabiduría, que Él es el creador de todo, de todos y todos a excepción de Él tienen necesidades, por lo mismo necesitan de su creador. Que todo está en sus manos de Alá. No hay creador excepto Él, ni hay proveedor excepto Él, y nadie tiene el control del universo excepto Él. No se mueve ni se detiene un átomo si no es con su permiso. Todo lo que esto produce, todo esto produce que el corazón del ser humano sienta dependencia de Alá y solo le pida y necesite a Alá, que se apoye en él en todas las situaciones de la vida, con paciencia ante los cambios, pero con toda la tranquilidad, decisión y persistencia. Porque si ha seguido los medios para llegar a lo que él quiere en la vida y le ha pedido a Alá esperando que lo ayude a conseguir lo que desea, entonces ha hecho todo lo que estaba a su alcance, y por eso su espíritu se serena y no siente necesidad de lo que tienen los demás, porque sabe que todas las cosas están en manos de Alá. Él crea, elige y hace lo que quiere. Ok, entonces, eh, ese es la segunda parte de creer en Allah subhanahu. Entonces, primero, creer que Dios existe sin ninguna duda por las evidencias que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. Segundo, creer en los atributos del señorío de Allah subhanahu wa ta'ala. Creer que es mi creador, mi sustentador, quien controla todo el mundo, quien me da la vida y quita la vida. Ok, todo eso eh, un requisito para que la persona después creer en el tercer tipo. ¿Cuál es? Es nadie merece ser adorado excepto Él. Porque si la persona cree que Dios es mi creador, mi sustentador, eso, pero no mandó nada, no nos ha creado y nos dejó así, eso es contra el nombre de Allah que se llama el más sabio. Estás diciendo que Allah creó todo ese universo y te ha creado sin ningún propósito. ¿Cómo? Tú no dices eso sobre un ser humano que hace las cosas sin propósito, no, sin nada. Tú estudias, tú trabajas, tú viajas, tú haces lo que estás haciendo con un propósito. ¿Cómo dices que Allah subhanahu wa ta'ala solo es suficiente creer en Él, que es creador, sustentador, pero no mandó ley, no tiene propósito de nuestra creación, no mandó mensajeros no profetas, no tiene religión, no tiene... ¿Ok? Entonces la creencia en la divinidad de Allah es el número tres. Eh, en, no sé si alcanzamos terminar eso o no. No. Ok, entonces, eh, el primer pilar de los pilares de la fe es creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Creer en Allah significa primero creer en qué? En su existencia, ¿ok? Que Él existe. Segundo, creer en qué? En su señorío. Señorío que es el Señor. Esos los atributos del Señor. El Señor quien ha creado, quien sustenta, quien da la vida y quita la vida, quien controla, quien eh, todas las cosas en sus manos. Ok. Número 3 y 4, inshallah. Y Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece ser adorado. Esos atributos, ya. Eso, inshallah, lo estudiamos la próxima vez, inshallah. ¿Tienen preguntas o dudas sobre esa parte? Porque un minuto y termina el Zoom. Hermano, es sobre la tarea de esta semana, del día jueves, en el último paso que hablaba de las doncellas. Le pregunté a la hermana Diana y me dio una explicación breve, pero me dijo que si quería confirmar si estaba bien lo que ella me había explicado, que le preguntara a usted directamente. Eh, ok, por el tiempo, hermana, Ok. ¿puede mandarme la pregunta en el WhatsApp? Y le respondo, inshallah. Ok. O sea, si no es algo personal, puede escribirlo mejor en el grupo y le respondo para que todos se En beneficien. el grupo no se puede escribir, hermano. Ah, ok, lo abro entonces. Voy a abrir el Ah, grupo. Ok, ok. hermano. Sí, y también otra pregunta. En el caso de del zakat, Ok, ¿es necesario dárselo únicamente a musulmanes o también se lo podemos dar a la gente necesitada? ok, hermana. El zakat obligatoria.
es para los Ujú. musulmanes, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, ese zakat se toma